Amén. Adoramos al Señor como en el cielo, como en el cielo. Imagínense, el cielo es un lugar perfecto y en el lugar absolutamente todo se hace de acuerdo a la voluntad de Dios. El cielo es un lugar perfecto. Por eso cuando encuentro personas que la están como pasando mal en este planeta, tengo que recordarles, este no es el cielo. Y debido a que no es el cielo, pues necesitamos aprender a orar. Necesitamos fortalecer esta disciplina, una disciplina en la cual desarrollamos dependencia de Dios, de nuestro Padre que está en el cielo. Una alegría poder estar aquí con ustedes hoy miércoles 15 de noviembre. Hoy estamos reunidos con el cuerpo pastoral de la Gran Comisión, todos los pastores de la sede principal, de nuestras sedes hijas, conectados, trabajando, avanzando, evaluando, soñando y proyectando lo que será nuestra iglesia, la iglesia del Señor en la que servimos, porque creemos que Dios todavía tiene mucho por hacer con nosotros. Creemos profundamente en el regreso de Cristo, lo creemos con todo el corazón, pero indudablemente tenemos que estar trabajando y sirviendo, preparándonos para ese lindo encuentro. Y hoy vamos a avanzar en nuestro estudio, hoy vamos a avanzar en el tema de la oración. Y el tema para hoy lo hemos titulado Un encuentro con Dios. La importancia de tener cada día ese encuentro importante con nuestro Dios. Ese encuentro que muy probablemente la mayoría de los que estamos aquí tuvimos un día y ese encuentro nos transformó y nos hizo personas totalmente nuevas. Quiero saludar a mi hijo Samuel, el pastor de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, no porque sea mi hijo, eso es circunstancial, sino porque Dios lo ha llamado, porque tiene una vocación y hace una linda tarea. Pastor Samuel, muy buenas noches. Pastor Alfonso y Padre, muy buenas noches y a toda la iglesia de verdad que está conectada en esta hora, un saludo muy especial y qué alegría poder seguir hablando de este tema tan hermoso y tan necesario que como ahorita creo que lo decía Leo, ¿no? Lo necesitamos o lo decías tú hace un instante, pero lo necesitamos. Sin duda, mientras estemos en esta tierra vamos a necesitar de la oración. Amén. Y quiero empezar la enseñanza hoy con una historia que espero sea provechosa para ustedes y que sea como, de alguna manera, la plataforma para introducir esta enseñanza. Se cuenta que hace algunos años un joven se acercó al capataz, al que coordinaba un equipo de leñadores, estas personas profesionales expertas en cortar árboles, y pues le pidió trabajo. Y el capataz pues le dijo, bueno, depende, vamos a ver cómo talas ese árbol. Así que le pusieron el reto, la prueba, y este joven se adelantó y con una fuerza y con un ímpetu taló ese árbol. ¡Wow! El capataz quedó tan impactado que le dijo, no hay lío, empiezas a trabajar el lunes. Así fue que este joven llegó, trabajó lunes, martes, miércoles y jueves. Y el jueves por la tarde el capataz se acercó a este joven que recién había contratado y le dijo, bueno, puedes recoger tu cheque cuando salgas hoy. El joven, muy sorprendido, dijo, bueno, yo pensé que pagaban era el viernes o el fin de semana. Normalmente lo hacemos, le dijo el capataz, así es por norma. Pero
no queremos que trabajes más con nosotros porque realmente no estás rindiendo. A pesar de que el primer día tuviste un buen resultado, pero a medida que va pasando el tiempo, pues los resultados son cada vez peores. Y el joven objetó y dijo, pero no puede ser. Yo soy muy buen trabajador, yo trabajo duro, llego temprano, me voy tarde, soy el primero en llegar y el último en irme. Inclusive he trabajado parte de las horas de mi almuerzo. ¿Por qué? Y el capataz, pues, con cierta preocupación y viendo que el joven era íntegro, le dijo, oye, mira, dame un minuto, te quiero hacer una pregunta. Y el joven dijo, sí, señor, ¿qué sería? El capataz le preguntó, ¿has afilado tu hacha? Y el joven dijo, pero ¿cómo? Si no he tenido tiempo para eso, me la he pasado todo el tiempo trabajando. ¿Qué piensas de esta historia, Sammy? Pues yo creo que esa historia sí o sí tiene que ver con nuestro tema del día de hoy. Porque qué error tan garrafal. O sea, es un error impensable. Es un error que pues se le pudo haber pasado, pero ¿cómo va a seguir cortando árboles sin tener afilada su hacha? Yo creo que todo nos ha pasado alguna vez en la casa, ¿no? Cuando intentamos cortar algo con un cuchillo y ese cuchillo no afila, no está afilado, es imposible avanzar. Y creo que eso lo podemos aterrizar a que muchos siervos de Dios, muchas familias, muchos líderes que de pronto hoy nos están escuchando, están viendo esta transmisión en directo, muchos pastores fracasan en la tarea porque no se toman el tiempo de afilar sus vidas en oración. Y creo que podríamos estar dejando de afilar el hacha. Y algo con lo cual podríamos comparar esto es que muchas veces afilar o dejar de afilar el hacha se puede asemejar a solamente acercarnos a Dios como un Dios bombero. Nos acercamos a Él para conseguir cosas, nos acercamos a Él para hacer realidad nuestros sueños financieros, para hacer realidad nuestras relaciones, para hacer realidad esos bienes materiales con los cuales nosotros soñamos. Nos acercamos a Él y la mayoría de veces que nosotros oramos, nos enfocamos es en nuestras dificultades, nuestra carrera y nuestras finanzas. Pero a veces dejamos de últimas lo más importante. Y es, como tú lo decías al principio, Padre, y es tener un encuentro con Dios, tener un encuentro verdadero y genuino con el Señor. Y creo que cuando todo va bien en la vida y nuestros, digámoslo así, los tesoros que hemos tenido, los bienes materiales están seguros, no se nos ocurre orar. Y creo que este es un llamado para tener un encuentro con Dios y afilar el hacha. Así es, porque a veces yo encuentro también en mi experiencia como pastor ya un poquito veterano, no viejo, pero veterano, pues que a veces las oraciones de los cristianos parecen más un pliego de peticiones, parecen más como una lista de compras, pero rara vez hay oración de confesión, oración de gratitud, oración de alabanza. A veces como que poco tiempo le dedicamos a eso y solamente estamos allí disparando y disparando por peticiones. A veces, como lo dices, únicamente oramos cuando las presiones, cuando las circunstancias nos obligan. Y lo más seguro es que todos los que estamos aquí conectados sabemos que Dios es omnipresente. Sí. Sabemos que Dios está en todo lugar, pero no lo buscamos. ¿Qué tan lejos está Dios? Está tan lejos como está una oración. Pero a veces lamentablemente Dios no es nuestro motivo de gozo, nuestra felicidad.
A veces no hacemos eso que debe haber este muchacho y es parar para afilar el hacha espiritual, Ujú. parar para abrir nuestro corazón, leer la palabra, adorarlo, descansar en él. A veces lo hacemos y por eso terminamos mal. A veces encuentro inclusive pastores, hombres y mujeres que sirven a Dios, que están como este joven de la historia, frustrados porque poco tiempo tienen cada día para un encuentro con Dios. Sí, yo creo que aquí deberíamos sí o sí hacernos una pregunta. Y esta pregunta la vamos a hacer también para los que están, mis hermanos que están ahí conectados, para que se animen y escriban en el chat. Escriban en el chat, se animen a escribir, si de pronto pueden entrar por el celular, los que están viéndolo desde el televisor. Y la pregunta es, ¿cómo fue tu primer encuentro con Dios? ¿De qué manera cambió tu vida? Un encuentro, un encuentro personal con Dios. ¿Cómo fue tu primer encuentro con Dios? Entonces haga memoria y escriba algo corto, escriba algo puntual. Y mientras escuchamos a nuestro pastor que nos cuente cómo fue ese encuentro con Dios, mientras esperamos que nuestros hermanos escriban algo. Bueno, a veces pienso que ya tanto he contado esta historia, pero no me canso de contarla porque es una experiencia que realmente me transformó. Es una experiencia totalmente transformadora. Yo no estaba, digamos, en ese plan de buscador. Yo no estaba en ese plan de, oh, necesito que Dios haga algo en mi vida y bueno, voy a acercarme y a buscarlo. No, yo fui para quitarme a una mujer de esas que el Señor bendiga siempre. Esas mujeres persistentes que oran, que evangelizan y que insisten, persisten y, y no desisten. Y por eso llegué a la iglesia y allí, queriéndome quitar a esta señora de encima, la alabanza me impactó, pero el mensaje fue totalmente para mí. Dios me cambió de una manera sobrenatural. Sé que a algunos es un proceso, a mí fue radical. Yo entré a ese lugar el 9 de julio del 86 con una puñaleta de 20 centímetros en mi pierna izquierda y unos chacos metálicos en la cintura y salí siendo una persona totalmente diferente. Bueno, y te devuelvo la pregunta, Sammy, ¿cómo fue ese encuentro tuyo con Dios? Porque algunos pensarán, pero ¿cuál encuentro si él nació en un ambiente cristiano? Pero ¿cómo fue eso? Claro, durante pues mi niñez, obviamente pues crecí en la iglesia, crecí aprendiendo de la palabra, pero pues entré a la adolescencia y mi vida pues tomó un rumbo totalmente diferente. Me encontré con vicios, me encontré con cosas que pues obviamente al Señor no le agradan y eso me llevó a ir de para abajo. Yo creo que tú te acuerdas muy bien, porque me Total. fui para abajo, literalmente en lo académico, en lo disciplinario, no rendía en la casa, no rendía en el colegio. Fue un tiempo muy difícil, pero yo creo que fue a los 16 años que yo tuve un encuentro personal con el Señor. Cuando estaba en 10.º, 11, tuve una decisión porque pues yo era el hijo del pastor y creo que esa es una de las presiones más complicadas de, pues, de la juventud en cuanto a ser un hijo del pastor y es que todo el mundo lo está mirando a uno. Y pues en esa época cuando yo fallé y cuando la embarré, pues claro, todo el mundo se vino encima mío y lo que la gente pensaba que era perfección, pues obviamente todo eso se desboronó. Pero pues ahí tuve ese encuentro personal con el Señor y a los 16 años tomé la decisión de seguir a Jesús de verdad. No dejé de seguir por decirlo así, a mis padres o a su Dios o a lo que la gente dijera, sino comencé a tener una relación personal con Jesús. Y la verdad fue un encuentro con la palabra. Fue un encuentro con la palabra porque mis padres me enseñaron y
toda la vida me enseñaron a hacer el tiempo con Dios, pero yo siempre lo hacía pues porque tocaba, porque pues era lo que tocaba hacer, pero ellos me lo modelaron y yo comencé a experimentarlo de manera personal. Y comencé a orar de manera más intencional, pero sobre todo a tener un tiempo a solas con Dios y aprendí con esos 7 pasos tan bonitos del tiempo con Dios pues seguimos hasta el día de hoy enseñando. Y creo que es a partir de ese momento que tengo un encuentro con Dios y de ahí en adelante muchas experiencias bonitas que han permitido que mi vida sea transformada. Y es que eh, es posible tener un encuentro con Dios, pero nuestra oración debe ser transformada. Tú que de pronto hoy estás escuchando y llevas de pronto en monotonía, incluso vas a la iglesia con máscaras, debemos tener un encuentro con Dios motivado no por obtener lo que Él, por ser Dios, sin duda nos va a dar, sino por conocerlo y amarlo de verdad. ¿Y qué te parece si leemos los comentarios que han escrito en el chat? Si han escrito algunos comentarios. Claro que sí. Bueno, yo quiero mirar aquí en Facebook, que a veces son más tímidos y no comentan mucho, pero a ver qué dice por aquí. Sandra Gaviria, un saludo allí desde Chile. Señor, te respalde en todos los proyectos. Bueno, Jennifer Romero dice, mi primer encuentro con Dios fue inexplicable y me quebranté en llanto. Y a partir de ese día, wow, cambió mi vida. Sandra Gaviria dice, mi primer encuentro con Dios fue en mi lugar de trabajo, por allá en el 2008, igual en un río de llanto, y el amor de Dios me consoló y me abrazó regalándome su perdón. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sneider Robles dice también, fue algo donde no pude contener mis lágrimas. Me salían sin tener ganas de llorar, pero reconocí que fue el Señor el que me tocó. Indudable, yo también cuando conocí al Señor duré por lo menos 30 minutos sin parar de llorar. ¿Qué dicen en YouTube? ¿Qué dicen los que están ahí conectados? Bueno, en YouTube hay algunos comentarios, dice Eugenia Moreno, dice, mi encuentro con Dios fue en medio de una dificultad, Dios usó a mi vecina y una palabra rema me flechó. Dice Lucecita Rodríguez, mi encuentro con Dios fue en mi trabajo a través de una prédica que encontré en YouTube. Con pereza la empecé a escuchar y a partir de ahí me empezó a transformar. Dios empezó mi transformación que sigue en proceso. Patricia Rodríguez dice, mi encuentro con Dios fue de esperanza y una nueva oportunidad de vida para mí y para mis hijos que eran niños aún. Y Gloria Elena dice, yo tampoco estaba buscando a Dios, pero empecé a ir por una compañera que estaba hospitalizada y empecé a pedir a Dios por su salud y cuando Dios la sanó, nada volvió a ser igual en mi vida. Y bueno, queremos puntualizar en que es posible tener un encuentro efectivo con Dios. De eso queremos hablar hoy, que sí, sí podemos tener a diario un encuentro efectivo con Dios. No ese encuentro donde solo lo buscamos para que apague incendios, sino un encuentro en donde lo buscamos para adorarle y para amar. Y para esto debemos entender algo. Y es que si queremos tener un encuentro efectivo con Dios, nuestra oración debe ir dirigida a un Dios trino. Nuestra oración solamente puede ser escuchada por la obra inconfundible de cada una de las personas de la deidad o de la Trinidad. Son las 3 personas de la deidad, son igualmente divinas, se conocen y se aman entre sí, y desde la eternidad han obrado juntas para nuestra salvación. Entonces, si queremos tener un encuentro efectivo con Dios, necesitamos encontrarnos con ese Dios trino. Y quiero que ahí abra su Biblia en Efesios 2, el versículo 18, y dice este versículo, pues por medio de él tenemos
acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, dice el 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En ese versículo 18 vemos la Trinidad a perfección. Por medio de Él, es decir, de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Qué más podrías decirnos de, pues, de la Trinidad, ¿no? Porque es muy importante verlo a través de la palabra. Sí, yo lo sintetizaría la dinámica de la oración de la siguiente manera. Como cristianos, oramos al Padre Celestial. Lo hacemos en el nombre de Jesús, es decir, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, no porque nosotros lo merezcamos, seamos chéveres, sino por la obra de Cristo, porque Cristo es el mediador. Recordemos que antes de que Cristo viniera a la presencia del Padre, solamente podía entrar el sumo sacerdote judío y solamente una vez al año. Pero cuando Cristo muere y resucita, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó. Cuando Cristo muere, el velo del templo se rasga. Pero luego que resucita y va al cielo, asciende, lo que está mostrando es que el camino al Padre está abierto. Como dice la carta a los Hebreos, tenemos acceso al Padre por los méritos, por la obra, en el nombre de Cristo, que es más que decir en el nombre de Jesús, aunque no está mal decirlo, pero es reconocer que no es por mí. Es que cada mañana yo me puedo acercar al Padre por la obra de Cristo y siempre guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos guía en nuestra oración, como dice Pablo, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros, es el que nos ayuda. Y hay un texto clave para nosotros que es Mateo 28:19, donde categóricamente Jesús dice que tenemos la misión de hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, eso es algo fundamental y es algo clave. Cuando oramos nos estamos conectando con toda la deidad, con el único Dios verdadero, el único Dios verdadero revelado en la Biblia, revelado a través de Cristo y revelado hoy por la obra del Espíritu Santo. Qué privilegio tan hermoso que tenemos todos los días y que no lo aprovechamos de tener un encuentro con Dios. Hay gente que hace lo imposible para tener 5 o 10 minutos con un dignatario político, el alcalde, el presidente, el ministro de no sé dónde. Y nosotros que tenemos el privilegio de encontrarnos cada día con el Dios Todopoderoso, a veces no lo aprovechamos. Así es, entonces, hoy vamos a ver tres cosas que nos van a ayudar o tres cosas que necesitamos para tener un encuentro efectivo con Dios. Tú de pronto, líder, que estás ahorita escuchando esta enseñanza, de pronto dices, uy, si yo llevo de pronto mucho tiempo en monotonía, solo me acerco a Dios para pedirle, solo me acerco a Dios para mis necesidades, pero en realidad el Señor quiere que lo conozcamos, quiere conocernos y quiere que lo conozcamos. Entonces, tres cosas que nos van a ayudar a tener un encuentro efectivo con Dios. Y la primera es que para tener un encuentro efectivo con Dios necesitamos acercarnos al Padre como hijos. Acercarnos al Padre como hijos. Y usted ha escuchado este texto bíblico en Juan 1:12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen
de Dios. Y aquí es muy claro, cuando nacemos de nuevo por la fe en Cristo, recibimos un derecho, y es el derecho de llamar a Dios Padre. Pero, Padre, muchas personas preguntan, ¿no es todo ser humano hijo de Dios? Muchos de pronto tienen como esa pregunta, oiga, pero luego no todos son hijos de Dios. ¿Tú qué podrías decirnos? Pues a la luz de la Biblia, de todo el mensaje de la Biblia y de este texto, no. Todo ser humano es creación de Dios, pero no todos los creados por Dios son hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios necesitamos tomar una decisión, y esa decisión es recibir a Cristo, rendirnos a su poder, rendirnos a su señorío. Y eso es lo que va a producir en nosotros el nuevo nacimiento. Como dice allí mismo, estos no nacen de manera biológica, sino es un nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento. Y por allá en Hechos 17:28, si recordamos o si leemos, dice la escritura, el autor de este libro es Lucas, dice, puesto que en él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus poetas han dicho, de él somos descendientes. Esta palabra que se utiliza aquí es la palabra genos, de donde viene el genoma, la genética, el gen, y se refiere a los descendientes. Y es verdad que Dios es padre de todo, en el sentido de que es el autor de todo, así como yo soy el hijo de Samuel Quevedo, Alfonso Quevedo es el hijo de Samuel Quevedo. Sin embargo, la palabra padre realmente lo que denota es una relación de dos cosas, de amor y de cuidado. Y aquí es donde muchos batallan, porque cuando se les dice, hey, Dios es padre, pues les viene a la mente el padre que han tenido en esta tierra o que no han tenido, y pues eso genera crisis. Sí, ahí, por ejemplo, no sé si has escuchado de pronto alguna vez una conversación o has estado de pronto en una situación en donde escuchas a un joven decirle a un hombre ya mayor, usted nunca fue mi papá. Y de pronto el hombre responda, pero si tú eres mi sangre, pero si tú eres de mi propia carne. Pero ese mismo joven le responde, hace mucho más falta para ser un papá. Nunca estuviste para apoyarme, nunca estuviste en el colegio, nunca estuviste en mis procesos. Y lo que quiero dar a entender con este ejemplo es que alguien que es progenitor biológico no necesariamente indica que tenga una relación real con su padre. Y la Biblia tiene la misma perspectiva, según lo que tú también acabas de decir. Esta expresión de ser hijos de Dios es solamente para aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios, por la gracia y mediante la fe. Y todos somos adoptados. Todos los que reciben a Cristo pasan a ser hijos adoptivos. Adoptivos. Por mucho tiempo hemos bromeado incluso cuando alguien es cuando vemos a un niño y le decimos, ay, usted es adoptado, entonces todos se ríen, pero no nos damos cuenta que todos somos adoptados en Dios por medio de lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Y por eso es que podemos acercarnos como hijos. Es por eso, porque Él no solo pagó el castigo por nuestros pecados, sino que también nos ha hecho dignos y favorablemente para la vida eterna, dignos de la recompensa por la obediencia a la ley de Dios que está en Cristo Jesús.
Amén, amén. Y pues bueno, ya que lo tienes claro, yo quería contarte, ¿recuerdas ese canastico que tenemos guardado por ahí que tanto cariño? Es porque tú eres adoptado. Queríamos hacerlo público en este programa. Entonces estoy doblemente adoptado. No, es broma. Realmente sí, porque en el sentido bíblico, el único hijo verdadero de Dios es Jesucristo. Él es el hijo por excelencia. Todos los demás somos adoptados, pero es una adopción legal, con todos los privilegios, prerrogativas, con todos los derechos. Y por eso podemos correr hacia nuestro Padre sin temor. Nosotros tenemos la relación más íntima, más inquebrantable posible con el único Dios verdadero. Sabemos que Dios está cercano y que nos ama. Yo tristemente, hasta la edad casi de los 30 años, no tuve una buena relación con mi padre biológico, a quien honro y bendigo, porque finalmente le entregó su vida a Cristo. Pero desde mis 17 años que conocí a Cristo, hasta los 30 que pude restaurar mi relación con mi padre biológico, yo pude entender que ya tenía un padre y un padre para siempre. Aquí hay una pregunta que me gustaría que respondieran en el chat y es, ¿necesitas sanar tu concepto de paternidad? Porque como pastor a veces encuentro personas que entran en crisis, chocan, porque cuando uno le dice, mira, es que Dios es tu padre, Dios es el padre tuyo, y ellos pues entran como en esa crisis, oiga, Dios es mi papá y piensan como en el papá biológico. Entonces sí sería bueno que ustedes respondan esa pregunta. Sammy, tú que pastoreas los adolescentes, los jóvenes, muy probablemente tienes que lidiar con esto muy frecuentemente. Adolescentes y jóvenes que tienen una mala o no tienen una relación con su padre. ¿Qué podrías decir sobre esto y avanzar un poco en el tema? No, yo creo que ese es un tema que de verdad ha sido muy complicado, porque sí afecta sobre todo la figura del papá a las nuevas generaciones. Sí es complicado la falta de perdón, ¿no? Las heridas que eso ha provocado. Ahorita hicimos la ilustración, ¿no? Y esa es una ilustración de la vida real. Lo encontramos casi que a diario en nuestros jóvenes. Pero podemos recordar la palabra de Dios y aunque padre y madre te dejen, aunque de pronto hayas pasado por alguna situación de ese estilo, recuerda que papá Dios siempre, siempre te va a recoger con todo. Entonces, que podamos acercarnos a Él como el papá que es Él, como un papá que no defrauda, pero sobre todo como un papá que quiere conocerte, que quiere conocerme y que quiere que lo conozcamos. Esa debe ser nuestra actitud frente a nuestro Padre Celestial. Y recuerdo que uno se puede, que uno puede acercarse con confianza al Padre Celestial y siempre recuerdo una anécdota. Yo doy gracias a Dios porque mi Padre terrenal fue un Padre y es un Padre que ama a Dios con todo su corazón. Y pues yo nací cuando Él ya conocía a Jesús. Y recuerdo cuando siempre tú cuentas esa anécdota mejor que yo, pero no, mejor cuéntala tú. ¿Cuál es la anécdota del cajero? Bueno, recuerdo un día, procuramos siempre, desde que soy pastor, pasar los lunes en familia. Así que recogíamos a nuestros hijos en el colegio y nos íbamos a almorzar y a pasar la tarde juntos. Y un día Sammy me pidió para algo y yo me esculqué mis bolsillos y dije, no, no, yo no tengo dinero, yo no tengo plata. Samuel tenía la edad de Mateo, más o menos mi nieto, por ahí 6 años, y me dijo, no hay problema, vamos al cajero, porque él no tenía ningún problema y decía, es que mi papá siempre me va a dar todo lo que yo necesito. Entonces me dio risa, pero tuve que honrar la fe de mi hijo.
y de alguna manera tuvimos que ir al cajero para no defraudar su fe. Y de verdad que gloria a Dios, porque puede ser que nuestro Padre terrenal esté a veces escaso de billete, pero el Padre celestial no. Él es el dueño de el oro y de la plata. Podemos adorar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace y por lo que Él dice. Pero en segundo lugar, para tener ese encuentro diario con Dios, ese encuentro efectivo, pues necesitamos aceptar la ayuda del Espíritu Santo. La primera tiene que ver con el Padre, pero ahora tiene que ver con la intervención, con la acción del Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice la Escritura en la carta a los Romanos, capítulo 8, que es un precioso capítulo, es uno de mis preferidos. Alguien dijo, pastor, toda su Biblia es preferida, sí, pero de verdad este capítulo es un preferido para mí. Y miren lo que dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oiga, no todos son hijos de Dios, solo aquellos que son guiados. Y dice 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, no, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, papi, papito, Abba, Padre. El Espíritu mismo, dice aquí Pablo, asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué linda la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Sammy, ¿qué más podríamos hablar sobre este texto de Romanos 8? No, es tremendo porque Pablo nos dice que en lugar del miedo, el Espíritu Santo nos llena a los cristianos con la confianza de saber que Dios los atiende con amor. O sea, eso es algo tremendo. Porque el Espíritu Santo es el que cambia la distorsión que tenemos. Incluso muchos tienen una distorsión del papá, lo que ahorita hablábamos, y tienen una distorsión por su padre terrenal, tal vez una mala relación, tal vez porque su padre terrenal no tiene a Cristo en su corazón, pero eso el Espíritu Santo lo cambia para que nosotros podamos clamar y que sea ese clamor ferviente como el clamor de un niño pequeño que pronuncia algo tan bonito como papá, papito. El Espíritu Santo nos da esa certeza y ya no depende del desempeño, no depende de lo bueno que hagamos, depende de lo que ya hizo Cristo. Ya no es una relación como de un empleado y su supervisor. No, es una relación amorosa como un padre a un hijo y eso es tremendo. Amén, amén. Y me recuerdo de tu infancia cuando eras por ahí de 3, 4 años y jugábamos y yo te preguntaba, ¿tú, tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y en tu voz media lengua decías, soy tu hijo. Y qué lindo uno tener esa confianza, porque a veces la vida nos golpea, nos trata mal, tenemos tantas circunstancias, pero en medio de las tormentas recordar, somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y entonces aquí, pues surge una pregunta y es, ¿qué haríamos como padres? ¿Qué haríamos y qué estaríamos dispuestos a hacer si escucháramos a nuestro hijo gritando de dolor? A ver, papá o mamá, piensen en eso. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían si escuchan a su hijo gritando de dolor? Yo lo he dicho y lo reitero, yo creo que el día que alguien quiera tocar a mi esposa o a mis hijos, ese día va a ser un día muy complicado. Y yo oro a Dios que nunca permita eso, que no lo permita. Y lamentablemente por mucho tiempo hemos estado viendo una generación con un corazón cerrado, con un corazón duro.
Y en muchas ocasiones es por la mala relación que tienen con su padre, que tienen con su padre. A veces encontramos esos padres bruscos que un hijo se cae y el papá lo maltrata, levántese, usted solo puede, y cosas así por el estilo. Wow. Pero en la relación con Dios no es así. Dios escucha nuestro clamor y con ayuda del Espíritu Santo acude. Me gusta cuando leo el Génesis y Agar e Ismael son expulsados por una mala decisión de Abraham, de Sara. Y en medio de la crisis, Ismael grita y Dios escucha el grito de Ismael. Yo creo que ese es el Dios nuestro, un Dios que escucha nuestro clamor. Y creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo es el que nos da esa fe firme, esa fe segura que nos da la confianza de saber de que Dios sí escucha mi clamor. A veces la vida me ha golpeado tanto, ha sido tan dura, y a veces me levanto, no siempre, yo duermo muy bien, pero cuando la vida me trata duro, a la 1, 2 de la mañana, y quisiera gritar, pero me da pena con mi esposa, con los vecinos, pero el Espíritu me da testimonio de que me está diciendo, Dios te está escuchando. Y es como que el Espíritu intercede por mí. Y a veces no encuentro un idioma para hablar y como soy pentecostal, amo la obra del Espíritu Santo, empiezo a hablar en otras lenguas con la seguridad de que Dios entiende lo que le estoy diciendo. Amén. Y tremendo porque en ese mismo texto de Romanos tiene que ver mucho con lo que estás hablando, porque dice en el versículo 26 de Romanos 8, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo creo que este texto lo hemos leído varias veces y somos conscientes, Dios, y lo decimos muchas veces, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, pero muy pocas veces nosotros sabemos discernir o comprender qué es lo que es bueno. O sea, en realidad, cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces nos pasan cosas malas y decimos, ¿será que esto sí es voluntad de Dios? ¿No es voluntad de Dios? Pues hay una buena noticia, y es que el Espíritu hace de nuestro gemido su gemido. El Espíritu Santo pone sus oraciones al Padre dentro de nuestras oraciones. Él hace todo lo posible para que nosotros podamos darle gloria a Dios y podamos hacer la voluntad de Dios. Y este deseo, esto que de pronto a veces no sabemos cómo hacer, pues cómo va a llegar cuando le oramos al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, como tú lo decías, a veces no sabemos qué decir, pues oremos en lenguas, oremos en lenguas porque el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Hagamos lo necesario para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo va a intervenir y nos va a permitir ver la gloria de Dios, nos va a permitir ver cómo hacemos la voluntad de Dios y cómo esa oración es contestada por la intercesión del Espíritu. Ahí es cuando realmente vemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, amén. Y pienso en la vida de José y en el relato del Génesis, cómo sus hermanos lo venden, cómo él termina siendo un esclavo, tiene que trabajar duro, cómo Dios permite en su soberanía que José vaya a la cárcel por un delito que él nunca cometió, pero en medio de todo eso que se veía tan malo, pues Dios obró para bien. Y de hecho, José termina su vida, su biografía diciendo eso.
le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Y ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros frente a las crisis, en lugar de derrumbarnos, de desanimarnos, de bajar la guardia y no orar, sino que oramos, que clamamos, que nos mantenemos confiando, creyendo en el Señor, Dios va a convertir ese mal que otros nos quieren hacer en bien. Y es que el Espíritu Santo tiene ese poder. A veces no conocemos por qué o cómo, pero el Espíritu Santo se encarga de acompañarnos, de respaldarnos. Como dice Pablo, nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda, porque uno a veces en una crisis, pues uno puede pedir cosas que no son. Señor, acaba con fulano, mátalo, destrúyelo, al estilo de algunos salmos, pero no. Pero cuando el Espíritu está en nosotros, podemos decir, Señor, dame fuerza, dame sabiduría, dame paz, dame la capacidad de perdonar, perdono a fulano. Señor, y que en medio de todo esto se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cómo lo logramos? Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Escucha esto. La oración es la manera de experimentar una fuerte confianza en que Dios está manejando bien nuestras vidas, en que las cosas malas serán para bien, en que nuestras cosas buenas no se pueden quitar y que las mejores cosas todavía están por venir. Wow. Recuerda esto, lo mejor está por venir. No importa lo que estés viviendo hoy, Dios tiene el control. No importa lo que estés viviendo hoy, Dios te ama. No importa lo que estés viviendo hoy, Dios tiene un plan. No importa lo que estés viviendo hoy, Dios tiene el poder para sacarte y sacarte en victoria. Por eso tienes que orar. De esta vas a salir, pero no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Para eso necesitas orar. Sammy, danos una tercera pauta para tener ese encuentro efectivo diario con Dios. Así es. En tercer lugar, podemos tener un encuentro efectivo con Dios cuando abrazamos el sacrificio de Cristo. Necesitamos abrazar el sacrificio de Cristo. Y es que Jesús es nuestro intercesor. Y podríamos comparar, pero hacer una comparación tal vez mínima. Como cuando un amigo, un pastor, un líder ora por alguna necesidad de nosotros y siente esa compasión y se pone en nuestro lugar y llora con nosotros, nos abraza. Eso es tremendo porque sentimos el amor y cuando alguien ora por nosotros sentimos ese amor y ese amor nos permite descansar en Dios porque hay veces que nosotros ni queremos orar ni queremos abrir nuestra boca. Aquí algo que nos deja ver esto es que si la intercesión de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros amigos es de gran ayuda, ¿cuánto más consuelo debería darnos saber que Cristo intercede por nosotros y que su sacrificio es suficiente? Vea lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso es tremendo. Aleluya. Ese es uno de los textos que más me fascina. El Otro. saber que ahora mismo Cristo está a la derecha del Padre intercediendo por mí. Porque a veces la vida es tan dura, tan tenaz que sentimos desfallecer y nos bajoneamos, pero qué lindo que allá está el Señor Jesús delante del Padre diciendo, papá, Padre, dale fuerzas a mi hijo, dale sabiduría, no lo dejes desviar, no lo dejes tomar malas decisiones. Wow.
Es que es lindo. Cuando uno lee la carta a los hebreos, ese es Cristo, el intercesor. Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Es el único, no hay otro. Es el único mediador. Cristo es el puente, esa brecha, ese abismo que había entre Dios y nosotros, pues ese abismo ya se cerró por la obra de Cristo. Recordarles que el Antiguo Testamento con todo y la religión judía, pues era imperfecto. El escritor de la carta a los hebreos dice, no podían, no funcionó. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo y solo podía entrar una vez al año. Pero Cristo, al morir, abrió el camino y ahora tenemos acceso al Padre. Sencillamente tenemos acceso al Padre. Mire, por ejemplo, lo que dijo un filósofo, Aristóteles. Él declaró que aunque era posible venerar y apaciguar la ira de los dioses, pues la amistad íntima y real con un dios era imposible. Eso dijo Aristóteles, no, uno puede apaciguar la ira, pero relacionarse con un dios falso, obvio, era imposible. Él decía que eso no se podía, porque eso era algo que era posible solamente entre dos iguales, entre dos parecidos. ¡Wow! Pero lo lindo, la buena noticia es que Jesucristo logró eso, que hoy en día seamos hijos de Dios, que tengamos amistad con Dios. Sí, ahí yo podría, se me ocurre una forma de poder ilustrarlo. Y es que me ha pasado que a veces voy a algunos lugares donde nadie me conoce. De hecho, a veces incluso hasta me ignoran y otros hasta me rechazan. Y por qué no decir, algunos hasta de verdad se les va la mano y lo tratan mal a uno. Y eso es duro. Pero cuando se enteran que soy el hijo de Alfonso Quevedo y de Araceli Moreno, todo cambia, todo se detiene por un instante, cambia la forma de hablar, cambia el interés. Y esto me parece curioso, porque yo conseguí esta clase de acceso no en mi nombre, sino en el nombre de mis papás. Y son los privilegios, la verdad son privilegios de ser un hijo de un pastor. Pero ¿saben algo? Este es un ejemplo incluso hasta reforzado de cómo nosotros tenemos acceso a Dios el Padre. No por nosotros, sino por causa de Cristo. Porque estamos en Cristo. Dios enfoca su amor todopoderoso y su atención en nosotros cuando oramos. Vea lo que dice Hebreos 4:14. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y vea el versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Aleluya. Amén. Aleluya, qué lindo texto. De hecho, es uno de mis preferidos porque muestra cómo cuando Cristo resucita y asciende, traspasa los cielos y se convierte en ese intercesor. Entonces a mí me genera eso una pregunta de asombro y es, wow, ¿cómo es que yo puedo ser amigo del único Dios verdadero? Puede ser que nunca hable con un mandatario de este planeta, pero ¿qué me importa si todos los días tengo el mayor privilegio y es hablar con el único Dios verdadero, con el que está por encima de todo y de todos? ¿Y por qué?
no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo, porque su muerte, su resurrección, fue el precio que Él pagó para que yo tenga esa relación tan cercana, para que me pueda acercar, para que Él sea el puente, para que Él sea el mediador. ¡Wow! Realmente aquí el mediador es Cristo. Depende de Cristo, no de nosotros. El camino está abierto. Por eso es absurdo no aprovechar ese privilegio. Pero Sammy, ya son las 8 de la noche, un minuto. Tenemos que ir concluyendo esta enseñanza. Así es. Hay una frase de Juan Calvino y Juan Calvino dijo, tú puedes conocer un montón de Dios, un montón sobre Dios, pero no conoces de verdad a Dios hasta que el conocimiento de lo que Él ha hecho por ti en Jesucristo haya cambiado la estructura fundamental de tu corazón. Creo que cuando comprendemos el sacrificio y lo costoso que Cristo ha pagado por nosotros, transferimos nuestra confianza a Él. Y la esperanza que depositamos en las cosas es transformada por la aceptación que tenemos en Dios. Comenzamos a darnos cuenta de la ayuda que tenemos con el Espíritu Santo y los beneficios y las bendiciones tan grandes que tenemos en Él. Cuando entendemos eso, cuando entendemos la magnitud de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, creo que comenzamos a hacer incluso hasta desesperadamente todo lo posible por conocer y amar a Dios por quien Él es. Entonces creo que si algo no podemos olvidar es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros que de pronto somos líderes, no podemos olvidarlo. Debemos tenerlo presente a diario, porque no es por nosotros, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Y a mí me genera otra vez preguntas de asombro. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un mortal como yo, con fallas, con tantos errores, con tantas cosas por mejorar, cómo es posible que yo y que tú que estás ahí conectado, hermano, hermana, tengamos ese acceso y esa libertad? Y la respuesta es solamente por Cristo. Cuando yo leo los evangelios, yo puedo ver que en sus oraciones Jesús llamaba a Dios siempre Padre. De hecho, así fue como nos enseñó a orar. Cuando los discípulos dicen, enséñanos a orar, él dice, siempre que oren digan Padre. Pero en la cruz, Jesús no llama a Dios Padre, lo llama sencillamente Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podríamos decir que en la cruz Jesús perdió por un tiempo, podríamos decirlo. Es difícil en nuestra mente entenderlo, pero perdió con Dios esa relación que tenía de hijo con el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos aceptados como hijos del Padre. Jesús fue olvidado para que nosotros pudiéramos ser recordados por siempre. ¡Wow! De la eternidad a la eternidad, Jesús llevó el castigo eterno que merecían nuestros pecados. Ese es el costo de la oración. Óyelo. Jesús pagó el precio para que Dios pudiera ser nuestro Padre. Y si no aprovechamos esto, hey, ¿en qué andamos? Orar es un privilegio, es un beneficio que tenemos que aprovechar con urgencia. De pronto, hoy algunos de la transmisión están pensando en lo que hablábamos al principio, en el daño que de pronto papá y mamá han hecho en esta tierra. Y eso, a partir de hoy, no debería ser en tu vida un obstáculo para orar, pues solo en Cristo vas a obtener el amor que necesitas para compensar tu triste historia familiar. Tal vez tú te dices, pero ¿por qué no fueron los padres que
debieron haber sido porque no fueron mejores. No hay padres que son los que deberían ser. Y recuerden, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor con todo me recogerá. Y dice otra versión, el Señor me mantendrá el ánimo. Esta nueva relación con Dios es la que necesitas para esos tal vez malos antecedentes familiares y para que cambies la historia de tu familia. Recuerdo siempre que fue a través de mi padre, cuando mi padre conoció a Cristo, mi padre terrenal conoció a Cristo, fue que la historia cambió y ahora es una historia diferente. Aunque mi abuelo no conocía a Cristo, incluso fue al cielo conociendo a Jesús y la historia cambió. Tu historia de vida también va a cambiar. Si hoy te sientes como tal vez un fracasado, si te sientes solo, si te sientes de pronto hundido en la desesperación, recuerda que por causa del precio que ha pagado Jesús, Dios, tu Padre, te sostendrá. Aleluya. Por eso, amada iglesia, vamos a crecer en la oración. Empieza a orar y a orar con esa confianza de que Dios es tu Padre por lo que Cristo hizo. Empieza a orar dejándote guiar por el Espíritu Santo, porque es la oración la que nos lleva a ese encuentro diario, continuo, permanente. Es la oración la que convierte, digámoslo así, la teología en experiencia. Hay un cántico muy lindo de un grupo que se llama Corandeo y dice una frase de ese cántico: quiero conocerte, no solo saber de ti. Y la oración es la que me permite pasar de la información, del conocimiento que pudieran haber en estos libros a una relación personal con Dios. Cada vez que yo me levanto en la mañana, luego de leer la Biblia, de meditar en el texto, yo hablo con mi Padre, con mi Dios, con ese Padre que me ama, que me conoce. Lo hago por la obra de Cristo y lo abro guiado en el Espíritu Santo. Cada mañana para mí no es una carga, cada mañana para mí es una necesidad. ¿Por qué? Porque es la manera como yo puedo afilar el hacha. Si no lo hago, voy a ser un fracaso como esposo, como padre, como abuelo, como pastor. Hay que afilar el hacha y la mejor forma de afilar el hacha es teniendo cada día ese encuentro con Dios, el único Dios verdadero. Sammy, compártenos una frase final y ora para que Dios nos ayude a todos a crecer en la oración. Así es. Dejamos esta frase en sus corazones y dice, conocer al Padre Celestial es posible porque Jesucristo hizo lo imposible. ¿Qué tal si cierras tus ojos y le dices al Señor, gracias por tu palabra? Gracias porque sé que todos los días puedo tener un encuentro contigo. Gracias porque tú me aceptas como un hijo en Cristo. Gracias porque entiendo que me aceptas como un hijo que amas, como un hijo, Señor. Tú me aceptas y me recibes y te doy gracias. Pero también dígale al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por tu ayuda, porque tú me ayudas, tú me capacitas. Cuando no sé cómo orar, tú intercedes por mí. Cuando desconozco la voluntad de Dios, cuando no sé qué decisión tomar, cuando no sé por qué las cosas me salen como no quisiera, tú intercedes por mí ante el Padre y me das las palabras, me das las herramientas, me das los recursos que necesito para seguir, para tener y dar fruto, dar ese fruto del Espíritu que es amor, que es gozo, que es paz, que es dominio propio, ese fruto. Pero ¿qué tal si en esta oración usted le dice, Señor, gracias por el inmenso sacrificio de Cristo? Porque ahora en Cristo podemos acercarnos a ti confiadamente. Podemos acercarnos y recibir la gracia que solamente tú nos puedes dar. Señor, que a diario como hijos tuyos podamos acercarnos a ti, no solo para pedir, sino para orar, para conocerte más, para alabarte,
que antes de cualquier cosa nuestra boca se abra para exaltar al Padre bueno, al Padre que permanece para siempre, al Padre lleno de misericordia, de bondad, al Padre que hace lo que quiere entre el cielo y la tierra, al Padre soberano que nos llena de amor, de gracia, al Padre que en un mundo lleno de sufrimiento nos da fuerzas y nos da paz, al Padre que necesitamos para vivir y para seguir adelante. Señor, te damos gracias, te alabamos a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, hijo, por esta linda enseñanza, por tu aporte. Y salúdame a mi otra hija adoptiva, o sea, tu esposa, a Pau, un gran abrazo. Los amo mucho. Bueno, Padre, Dios te bendiga y a la iglesia. Nos vemos pronto este fin de semana o en el transcurso de estos días. Un abrazo y les amamos mucho.